Te damos la bienvenida a nuestro canal, Bellas Catequesis y Homiléticas Católicas. Te invitamos a suscribirte, darnos like, tocar la campanita y dejar tus comentarios. De la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, poned más empeño todavía en consolidar vuestra vocación y elección. Si hacéis así, nunca jamás tropezaréis. De este modo se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como el Señor nos invita a que no nos quedemos estancados. El gran peligro de la vida cristiana es el aburguesarnos, el quedarnos, bueno, ya lo hemos recibido todo, ya no hay novedad, ya, pues eso, seguimos unas prácticas religiosas, pero ya no profundizamos. Y digo yo tantas veces, ¿no? Aún estamos en las periferias de lo que es el conocimiento de Dios. Vamos a decirlo así, de lo que hemos conocido y que nos ha sorprendido y que ha sido cosas grandísimas, de lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, de lo que hemos podido conocernos de nosotros mismos y que eso nos lleva también a un conocimiento más profundo del amor de Dios, eso es muy poco, muy poco. Estamos aún os digo así, en las periferias, ¿no? En la corteza, en la parte más externa aún del corazón de Cristo, del conocimiento de Cristo, de su amor. Dice San Pablo así, ¿no? Tantas veces que el conocimiento de Cristo es un tesoro incalculable, lo vale todo. Pues dice San Pedro, dice, poned cada vez más empeño en consolidar esto, que habéis sido llamados, primero una vocación, ¿no? Habéis sido llamados ¿a qué? A la salvación. Habéis sido llamados a la salvación, a participar de la divinidad de Dios, de ser verdaderamente hijos de Dios, con todas sus consecuencias. Estar ¿cómo dice? Vivir con Dios es estar en el gozo absoluto, en la alegría, en la paz, en lo que se llama la verdadera felicidad. Estamos llamados a una vocación santa. Y después dice la elección. También tenemos una elección. De entre esa llamada también hay una elección. Dice, tú tienes una misión. Tú y yo tenemos una misión. Y es igual, pero diferente. Todos nosotros elegidos a llevar la imagen de Cristo allí en el modo concreto donde ha sido llamado. En la familia, en la comunidad, en el ambiente social donde estés, tienes una elección a llevar el rostro de Cristo, la presencia de Cristo en esos lugares. Y dice, si hacéis así, si la ratificáis, si la consolidáis, si profundizáis, si ponéis las raíces, los cimientos sobre Cristo, dice, no tropezaréis jamás. Seréis realmente fieles a lo que Dios, el plan de Dios que quiere para la salvación de otros. Dice, de este modo se os concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como dice lo que escucharemos decir de nuestro Señor, ¿no? Entra, venid, ¿no? Siervo fiel, siervo bueno y fiel, y entra a gozar del banquete de tu Señor. Que nos pueda decir eso el Señor, pues es un consuelo. Que hemos sido fieles en lo poco, pues ahora entra y serás fiel también en lo mucho. Dice, se nos concederá en el cielo también una responsabilidad de administración de los bienes divinos. Es algo grandioso, ¿no? No nos lo podemos ni imaginar,
Pero así dice, ¿no? Venga, toma el gobierno también de tantas ciudades, dice. Lo que nos interesa ahora es ratificar, consolidar, poner los cimientos en lo que debemos cimentarnos, ¿no? En el conocimiento de Cristo, en el saber cuál es su voluntad, en el gozar ese amor, porque ya en el mismo conocimiento nosotros ya estamos alimentándonos de él. Y eso te lleva a vivir ciertamente diferente a este mundo. Ciertamente te hace vivir como otro Cristo, siempre con esa matización en la vocación en la cual has sido llamado. Pues sí, hermanos, pidamos esta gracia, todo es gracia, todo es decirle, Señor, si tú quieres, haremos esto. Si tú quieres, yo quiero. Señor, yo lo quiero. Yo quiero conocerte todo lo que te pueda conocer en esta vida. Continuemos, hermanos. De la primera carta de San Pablo a los Corintios. Hermanos, ¿se atreve alguno de vosotros, cuando tiene un litigio con otro hermano, a presentar demanda ante los gentiles en vez de acudir a los fieles? ¿No sabéis que los fieles han de juzgar al mundo? Y teniendo que juzgar al mundo, ¿no tenéis categoría para formar tribunales de ínfima clase? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Pues cuánto más las menudencias de todos los días. Por lo tanto, cuando forméis tribunales para esas pequeñeces, poned como jueces a los más despreciables de la Iglesia. Para vergüenza vuestra os hablo así. ¿No hay entre vosotros ningún entendido capaz de desempeñar el oficio de juez entre los hermanos? Pero el hecho es que pleiteáis un hermano contra otro, y esto ante infieles. Pues bien, sea lo que sea, ya es un menoscabo que mantengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien la injusticia? ¿Por qué no soportar más bien el perjuicio? Pero sucede todo lo contrario. Cometéis injusticias, cometéis fraudes, y esto contra los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No os engañéis, ni los deshonestos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los maleantes poseerán el reino de Dios. Y en verdad que esos erais algunos, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre de Jesucristo, el Señor, por el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fijaos cómo San Pablo está corrigiendo a esta comunidad. Vamos a decir así, las primeras comunidades, ¿no? No eran ideales. Más bien, pues vemos muchos defectos. Vemos que ya desde el inicio, sabemos, ¿no?, que desde el inicio aparecen las primeras herejías, desde el inicio aparecen pues las primeras confusiones, divisiones. ¿Por qué? Pues porque el demonio existe y quiere siempre enturbiarlo todo. Y aquí en estos hermanos pues se ve que tendrían problemas entre ellos, discusiones, alguno haría alguna injusticia, y en vez de arreglarlo entre ellos, entre la comunidad, ¿no? A ver, alguno que sea testigo, que pueda dar testimonio, pueda decir, pues mira, yo esto lo veo así, y otro que juzga, ¿no? Pues se van y organizan un pleito, van a decir así, ponen un pleito en las instituciones paganas, ¿no? Fuera de la iglesia. Y entonces dice San Pablo, pero a ver, vosotros no sabéis que vosotros estáis llamados a juzgar las naciones, juzgar el mundo, dice, ¿no? Como cristianos, como decía antes, ¿no? Que el Señor nos ha llamado a esta vocación, esta elección,
que es que en el reino de los cielos nosotros tenemos una función como hijos de Dios, también compartiendo estos monos, ¿no? Lo que se llaman las potestades, ¿no? Potestas de sacerdote, profeta y rey, ¿no? Pues el de reinar y el de gobernar, dice, juzgaréis el mundo, discerniréis quién tiene razón, quién no. Y dice, incluso a los ángeles, juzgaréis a los ángeles. Pero dice, pero si estáis utilizando, dice, a los que no son nada. Y dice, ojalá pudieseis sufrir un poquito la injusticia, porque esto también, eso, ¿no? Tanto es inmaduro el que, en la fe, ¿no? Tanto es inmaduro en la fe el que hace injusticia como el que no sabe sufrir la injusticia. ¿Eh? A ninguno de los dos bandos le da la razón, ¿no? No dice, ay, tú el que haces injusticia, fuera. No dice así, ¿no? Dice, ojalá pudieseis también soportar la injusticia y decir que ya sois maduros en la fe, ¿no? Entonces, perdonas y en vez de devolverla y organizar todo un pleito, ¿no? Un juicio, un tribunal, te vas a los gentiles, a los paganos, y dices, pues a esta me la vas a pagar, porque me has hecho esto, y ahora vas a ver, y te llevo a los tribunales. Dice, ¿dónde está vuestra madurez, no? Porque en vez de sufrir la injusticia, ¿no? Porque dice, esto es agradable a Dios, sufrir la injusticia mientras tú seas inocente. A ver, si tú sufres la injusticia, pues sufres por tu propia culpa, dice, pues eso es normal. Dice, pero sucede todo lo contrario. Dice, cometéis injusticias, cometéis fraudes, y eso contra vuestros propios hermanos. Imaginaos, ¿no? Esta comunidad está enferma, está necesitada realmente de un volver a nacer. Dice, el mismo San Pablo puede decir, no os conozco, yo no he plantado eso. ¿Quién ha plantado ahí esa semilla, esa cizaña? Recuerdo una vez, estuve en Chile, me parece que estuve 2 meses, ahora no me acuerdo. Por lo menos sí que se me hizo un tiempito. Y recuerdo que de visitar a una comunidad, pues que tenía unos problemas serios. Y los catequistas, y yo estaba, pues, aún era yo seminarista, y estaba con ellos, pues llegaron al punto de una palabra dura de decir, no reconocemos lo que está haciendo aquí, no es cosa nuestra, no, esto no viene de Dios. Aquí alguien ha plantado una semilla mala y dice, si esto no, si aquí no hay un signo de quererse convertir, de volver a empezar, es mejor que se disuelva esta comunidad. Es mejor que se disuelva. Porque no estáis dando, o sea, más bien estáis dando signos que escandalizan. Llegar hasta ese punto, ¿no? A lo mejor aquí San Pablo se lo podría estar planteando, ¿no? Dice, a ver si al final os comportáis peor que los paganos. Ayer hablábamos del caso del incesto, ¿no? Que uno estaba pues con relaciones impuras con su madrastra, o sea que se había acostado ya con su padre, en ese sentido, ¿no? Dice, ¿y esto cómo lo podéis permitir? Esto es... Y dice, pensad una cosa, que nadie de los que están enganchados a todo esto y que no hay conversión, no hay signo de conversión, porque hay que también matizarlo, ¿no? No os engañéis, dice, ningún injusto poseerá el reino de los cielos. Ni los deshonestos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los maleantes. Si no hay conversión, si uno no reconoce su pecado, no entrará en el reino de los cielos. Ya imaginaos que se pueda entrar en el reino de los cielos con injusticia, ¿no? Con
casi todos son idolatrías, porque es que estás apegado a algo. Dice los idólatras, pero casi todo se reduce a una idolatría. Cuando tú pones en tu corazón, en el centro de tu corazón, algo que no es Dios, entonces estás en un apego desordenado. Y puede ser el alcohol, como puede ser el sexo, como puede ser el dinero. Y dice, de todos estos, fuisteis vosotros también. Y la verdad que erais algunos de estos, dice, algunos de vosotros erais estos. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, os arrepentisteis. ¿Cómo es posible que otra vez os pongáis en el camino de la injusticia? Por eso dice, no hagáis vana la gracia de Dios, porque podemos volver otra vez, como dice San Pablo, el perro vuelve a su vómito, o la cerda, la puerca, se vuelve otra vez a manchar en la pocilga, ¿no? En el fango. Es posible, claro que sí. Tú solo déjate. La conversión es un darse la vuelta y después ir caminando hacia el Señor. Pero puedes otra vez y dices, te relajas, vamos a decirlo así, te despistas, ya crees que ya no hay que convertirse. Ya me convertí. Y de repente otra vez vuelves a mirar. Darle la espalda a Dios y mirar a los ídolos, que sabemos quién está detrás de los ídolos. El enemigo de la humanidad, Satanás, que te va a hipnotizar, te va a embrujar, te va a cambiar la mente. Mira, fíjate, cómo cambia la mente uno cuando es tentado. Hace cosas que no haría. Piensa de manera diferente. Es capaz de todo. O sea, cuando te entra una idea del enemigo en la cabeza, eres capaz de todo. De violar, de robar, de discutirte, de mentir, de hacer la apariencia que todo está bien, ¿no? Recuerdo también un acontecimiento en un matrimonio, pues él no lo decía y lo negaba una y otra vez, lo negaba una y otra vez, de que él no tenía un amante, que no lo tenía, pero se le notaba muerto. Y dice, ¿qué te pasa? No, yo estoy bien. Si estás muerto, si te veo, se te ve. Solo después salió a la luz. Y algunos, porque esto yo lo sé ya de varios de varios matrimonios, algunos se salva, pero otros a lo mejor no hay momentos o sea, no hay, como dicen, no hay puntos de regreso. Nos la jugamos toda. Y con la mentira puedes ir tirando, tirando y tirando, y puedes pasar los años, ¿no? Y crees que has engañado a todos, pero a Dios no le engañas. A Dios no se le engaña. Por eso, hermanos, vivamos en la verdad y procuremos, pues eso, con sencillez y humildad. Es verdad que todos tenemos idolatrías. A veces nos caemos en deshonestidades, adúlteros, sino de facto, de corazón, afeminados, sodomitas. Puede haber también pues desviaciones, ¿no? Porque también a veces, por lo que hayas vivido, o sea, hay gente que está enganchado al sexo y si no es con dolor, pues parece que no le atrae, ¿no? Porque el tema del sexo, cuanto tú más le das, más te pide. Ladrones, avaros, ¿no? Pues en el fondo siempre son apegos. ¡Apegos! ¿Por qué eres un ladrón? Pues porque crees que a través del tener cosas, ya sea de dinero o ya sean cositas, ¿no? A veces es simplemente cleptomanía, ¿no? Uy, esto, uy, qué bueno. Y para el bolsillo. Ah, pero es de la empresa. Que tiene un montón. Pero no, no es eso. O sea, ¿por qué tu corazón se apega a eso? Así, hermanos, borrachos, maledicientes, maleantes. Pues bien, convirtámonos al Señor, que el Señor quiere hacer con nosotros, como dice aquí, ser justificados en el nombre de Jesús, el Señor, y por el Espíritu de nuestro Dios. Él nos santifica. Y este es en el camino de conversión. De los sermones del beato Isaac, abad del monasterio de Estella. ¿Por qué, hermanos, nos preocupamos tan poco de nuestra mutua salvación y no procuramos ayudarnos unos a otros
en lo que más urgencia tenemos de prestarnos auxilio, llevando mutuamente nuestras cargas con espíritu fraternal. Así nos exhorta el apóstol diciendo: ayudaos a llevar mutuamente vuestras cargas, y así cumpliréis la ley de Cristo. Y en otro lugar: sobrellevaos mutuamente con amor. En ello consiste efectivamente la ley de Cristo. Cuando observo a mi hermano alguna deficiencia incorregible, consecuencia de alguna necesidad o alguna enfermedad física o moral, ¿por qué no lo soporto con paciencia? ¿Por qué no lo consuelo de buen grado? Tal como está escrito: llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán. ¿No será porque me falta aquella caridad que todo lo aguanta, que es paciente para soportarlo todo, que es benigna en el amor? Tal es ciertamente la ley de Cristo, que en su pasión soportó nuestros sufrimientos y por su misericordia aguantó nuestros dolores, amando a aquellos por quienes sufría, sufriendo por aquellos a quienes amaba. Por el contrario, el que hostiliza a su hermano que está en dificultades, el que le pone asechanzas en su debilidad, sea cual fuere su debilidad, se somete a la ley del diablo y la cumple. Seamos pues compasivos, caritativos con nuestros hermanos, soportemos sus debilidades, tratemos de hacer desaparecer sus vicios. Cualquier género de vida, cualquiera que sean sus prácticas y su porte exterior, mientras busquemos sinceramente el amor de Dios y el amor del prójimo por Dios, será agradable a Dios. La caridad ha de ser en todo momento lo que nos induzca a obrar y a dejar de obrar, o a dejar de obrar, a cambiar las cosas o a dejarlas como están. Ella es el principio por el cual y el fin hacia el cual todo debe ordenarse. Nada es culpable si se hace con verdad, movido por ella y de acuerdo con ella. Quiera concedérnosla aquel a quien no podemos agradar sin ella, y sin el cual nada es absoluto, nada, y sin el cual nada en absoluto podemos, que vive y reina y es Dios por los siglos inmortales. Amén. De los sermones del beato Isaac, abad del monasterio de Estella. Pues hermanos, es en respuesta a la primera lectura, que dice que al final el fuerte se ponga al servicio del más débil. Pero si todos son débiles, pues es lo que va a pasar, ¿no? O sea, tú que crees que estás en la justicia, tú estás en el buen camino, es el otro que te ha hecho una injusticia, ¿no? Y utilizas la ley para someter a tu hermano, ¿no? Que se dé cuenta que está obrando mal, en vez de amarlo, digamos, lo quieres destruir. Y hay que ver que muchos de los pecados son esclavitudes. Todo pecado, ¿sabéis, no? Que es esclavitud. Somos sometidos a Satanás. Y dice, el que está en Cristo ama. Entonces lo que buscará, si va a emprender algo, aquí lo dice, ¿no? Actuar o no actuar, que se haga con amor. Y cuando se hace con ese amor que es de Dios y que hay que pedirlo, hay que suplicarlo, vamos a decirlo así, ¿no? Es que el amor es de Dios. Y como creamos que nosotros lo tenemos, lo poseemos nosotros, ya estamos equivocados, ¿no? Cualquier cosa que hagas sea movido por amor. Si le voy a corregir, que sea realmente por amor. No por humillarlo, por hacerle, ¿sabes? Que se dé cuenta. Que no sea para torturarlo. Si no le dices nada, que no sea por afectividad. ¿Sabes? ¿Sabes? A veces, como dices, esa afectividad, no le corrijo en el fondo porque no quieres que piense mal de ti. Que todo lo que te mueva sea el amor. Esto parece dificilísimo, ¿no? Pero por eso necesitamos nosotros una intimidad con Jesucristo real, fecunda, eficiente. Como digo, tiempos realmente de calidad con el Señor. Para que cuando estés en el combate, no estés solo. Te hayas traído a Jesucristo. Jesucristo, obra tú.
que yo pueda responder con amor, que tú me des el sabiduría y el discernimiento de cómo obrar. Todo es así. Acababa la frase así, concediendo así, ¿no? Dice, quiera concedérnosla, esta caridad, este amor, aquel a quien no podemos agradar sin ella. No agradaremos a Dios sin la caridad, sin el amor, y sin el cual nada en absoluto podemos. O sea, sin Él, que nos da la caridad, no podemos hacer nada, ¿no? Está diciendo la frase de San Juan, sin mí no podéis hacer nada. El que vive y reina y es Dios por los siglos inmortales. Amén. Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, danos la palabra de vida. Que seas tú el que nos hable, que ilumine los pasos en este día. Por el nombre poderoso de tu Hijo, amado. Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. San Juan, capítulo 12, versículo 27. Vamos a empezar de aquí. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora precisamente para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo. Lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. Jesús respondió, no ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado. Y cuando yo sea elevado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para dar a entender qué tipo de muerte le iban a aplicar. La gente le respondió, nosotros sabemos que por la ley, que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le respondió, todavía un poco de tiempo, estará la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Dicho esto, se marchó Jesús y se ocultó de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús, siempre queriéndonos iluminar, queriendo que nos demos cuenta, ¿no? Estoy en medio de vosotros ahora en este tiempo, es el tiempo de la conversión, es el tiempo de reconocerme, ahora es el tiempo de poder caminar. Habrá un momento que eso va a desaparecer. Yo creo que también en el tiempo que estamos viviendo habrán tiempos de mucha oscuridad, de tiempos de donde va a haber tal confusión que quien no haya conocido a Cristo, que no lo haya acogido bien, ¿no? Quitando las pajas, quitando todo lo que son distracciones, ¿no? Quien no se haya centrado bien en Cristo, cuando venga el tiempo de la gran tribulación, muchos caerán. Por eso es un tiempo que te dice el Señor Jesús, ahora déjate de lo que no es, de todo lo que es trivial, déjalo, céntrate en mí, busca mi rostro. Yo te quiero dar la fortaleza, la sabiduría, el discernimiento, la alegría, el gozo, para mantenerte fuerte. Llegan las tinieblas a este mundo y entonces ya será complicado, muy complicado. Quien no tenga ya la luz de Cristo en él, veremos qué pasa. Es un tiempo, como siempre el Señor nos insta a la conversión. Hoy es el tiempo de conversión. Hoy conviértete a Él. Pídele, Señor, yo quiero conocerte, no quiero que seas una teoría, no quiero que seas ni siquiera un complemento en mi vida. Yo quiero que seas todo, que lo seas todo. Que yo me pueda entregar y que mi vida solo sea suspirar por ti, por quererte conocer. Y esta relación tan íntima contigo, Jesús, me lleve a amar a mi hermano. Y verte en mi hermano, vivo, herido, necesitado, porque en el hermano se encarna Cristo
ya sea un Cristo alegre, ya sea un Cristo triste, sea un Cristo que está necesitado de ayuda. Esto que también es una gracia, hermanos. Pidámoslo esto, que veamos a nuestros hermanos como necesitados de nuestro amor, de nuestra ternura, de nuestra cercanía, de nuestra echarle una mano, ¿no? Tú que estás ahí, pueda echarle una mano. Oremos al Señor, venga, intimemos con Jesús. Gracias por escucharnos. Te invitamos a compartirlo con aquellas personas que más lo necesiten.